Funciones del lenguaje y comunicación. Es innegable que para cada comunidad lingüística, para cada hablante, existe una unidad del lenguaje. Cada lengua abarca varios sistemas concurrentes que se caracterizan por una función diferente. Roman Jakobsen. Cabe interpretar que el lenguaje y los signos individuales que lo componen son instrumentos para la comunicación y la interacción social. Asimismo, las palabras como códigos o sistemas de signos son instrumentos que tienen funciones como la expresión emocional. Las palabras tienen función de expresar conocimientos de la realidad. En la especie humana, se motiva la conducta voluntaria. El lenguaje motiva el pensamiento racional, entre otras funciones. En este sentido, la dimensión funcional del lenguaje define para qué sirve a sus usuarios el lenguaje. Marco teórico. Perspectiva filosófica de las funciones del lenguaje. Para los filósofos clásicos griegos, el lenguaje era considerado un órganon, es decir, un instrumento para hablar de las cosas. Platón fue un filósofo griego, nacido en Atenas que vivió entre el 427 y el 347 a.C. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, es uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía. El modelo de órganon, propuesto por Platón, fue expuesto en su diálogo Cratilo, cuyo eje central es la discusión sobre el lenguaje. Según Platón, las palabras, como fenómeno acústico, son instrumentos cuya función es la comunicación. Las palabras y su significado se usan para que los unos hablen con los otros sobre las cosas. Este modelo platónico sirvió de inspiración a los lingüistas 24 siglos después. Perspectiva lingüística de las funciones del lenguaje. El modelo de Platón sirvió de punto de partida e inspiración al lingüista y filósofo alemán Karl Bühler. Estudió medicina en la Universidad de Friburgo y filosofía en la de Estrasburgo. Junto a su esposa Charlotte Bühler fundó la Escuela Vienesa de Psicología, en donde se formaron autores de gran prestigio como Hildegard Ketzer, René Spitz, Cassie Wolf, Rudolf Eckstein, entre otros. En una obra de 1918 señala que tres son las funciones fundamentales, como manifestación, como representación y como repercusión, que cambia de nombre en la de 1934, expresión, apelación y representación. Comenzó su carrera como psicólogo distinguiéndose en el estudio de las Gestalten y el desarrollo infantil. Bühler actualizó y desarrolló el modelo de tríada, precisando las funciones de las palabras como signo lingüístico. El símbolo del centro simboliza el fenómeno acústico concreto. Tres momentos variables en él están llamados a elevarlo por tres veces distintas a la categoría del signo. Los lados del triángulo inserto simbolizan esos tres momentos. Los grupos de líneas simbolizan las funciones semánticas del signo lingüístico. Entender el signo lingüístico, significado acoplado a significante, como instrumentos con diversas funciones en la comunicación fue muy importante. Las tres funciones básicas son la función expresiva, expresar emociones. La función apelativa, motivar la acción de otros como dar órdenes.
La función representacional, usar las palabras como símbolos para informar, representar la realidad. Tal como en el modelo de Platón, el modelo de Buller, el signo lingüístico es el código o soporte físico de la tríada de funciones. La función expresiva es una función afectiva, porque las palabras del hablante son síntomas de su vida afectiva. Podemos inferir el estado afectivo del hablante por su manera de expresarse. Asimismo, la función apelativa es una función social, porque las palabras son señales para la vida volitiva. El oyente será motivado a actuar, su voluntad será influenciada por el mensaje. Finalmente, la función representacional es una función cognitiva, porque las palabras son símbolos de la vida intelectual. Por ejemplo, en un discurso se transmiten conocimientos acerca de la realidad. El modelo de Buller fue ampliado por Roman Jakobsen, quien propuso nuevas funciones del lenguaje. Modelo lingüístico de la comunicación. Roman Jakobsen, 1958. Por su parte, el lingüista ruso Roman Jakobsen dedujo la existencia de nuevas funciones del lenguaje. Roman Jakobsen, un eminente investigador del lenguaje, dedicó gran parte de su carrera al minucioso análisis de las complejidades que pueden surgir en dicho campo. Además, su pasión y curiosidad intelectual lo llevaron a explorar en profundidad el mundo de la literatura, la poesía y los diversos fenómenos y técnicas literarias. En su obra Closing Statements, Linguistics and Poetics, dejó una notable contribución teórica, destacándose especialmente por su enfoque en la teoría de la comunicación. En este contexto, presentó una conceptualización fundamental, las 6 funciones del lenguaje. En este escrito, Jakobsen delineó un modelo de teoría de la comunicación, el cual se enfoca minuciosamente en el proceso de comunicación lingüística, compuesto por estas 6 funciones del lenguaje. Basándose en el modelo de Karl Buller y en el modelo de la comunicación de Shannon y Weber, Jakobsen deduce la existencia de 6 funciones del lenguaje. Jakobsen estudia 3 factores más: código, mensaje y canal, lo que al final serían 6 agentes en total. En el factor código, el lenguaje tendrá una función metalingüística, en el factor mensaje, función poética y en el factor canal, función fática. La función referencial se refiere a los hechos, cosas e ideas. Se manifiesta en oraciones enunciativas y tiene la intención de informar. La función emotiva incide sobre el propio hablante, el destinador. Se manifiesta en oraciones admirativas, enunciativas, intersecciones. Estás con entonación. Su intención es expresar emociones, señalar cómo debe ser entendido el mensaje. La función conativa se refiere sobre el oyente. Se manifiesta en oraciones imperativas. Esta con una entonación. Su intención es hacer que el oyente actúe. La función fática incide sobre el canal de comunicación. Se manifiesta en interrogaciones, repeticiones y frases hechas. Su intención es abrir el acto comunicativo o mantenerlo. La función poética se refiere sobre el propio mensaje. Se manifiesta en el estilo y las figuras literarias. Su intención es impresionar, crear y llamar la atención del interlocutor. Y la función metalingüística incide sobre el lenguaje. Se manifiesta en definiciones y aclaraciones. Su intención es negociar el código, confirmar que se está usando el mismo código. El modelo de funciones lingüísticas de Roman Jakobsen permite analizar los elementos del proceso de comunicación. Veamos algunos ejemplos. La función expresiva evidencia el estado emocional del hablante, ya que éste parte de las emociones que el destinador desea transmitir. Además que se muestra la actitud directa del hablante. La función apelativa o conativa mueve la acción al oyente o al receptor. Esta función tiene un vínculo directo con el destinatario, pues espera de éste una respuesta al mensaje enviado.
La función referencial o representacional informa al oyente o al receptor. Esta función está relacionada con el contexto, puesto que tal elemento de la comunicación representa un hilo conductor del mensaje. La función fática o de contacto, abrir el canal de comunicación y mantenerlo. La función poética busca impresionar al receptor y llamar su atención. La función metalingüística busca negociar el código, aclarar el mensaje a los oyentes y receptores. Dicha función habla sobre el mismo lenguaje. Conclusiones. Estudiar las funciones del lenguaje es sumamente importante para entender cómo se realizan las interacciones comunicativas, la forma de comunicar y transmitir información de las personas en su día a día. Las funciones del lenguaje son diferentes roles que el lenguaje desempeña en la comunicación humana. La teoría de las funciones del lenguaje empezó a desarrollarse por Karl Buller, quien estudió las tres primeras: representativa, apelativa y expresiva. El lingüista ruso Roman Jakobsen tomó los aportes de Buller para terminar la teoría, logrando así conseguir las funciones del lenguaje como ahora las conocemos. La contribución de Jakobsen al ampliar el modelo de Buller permite un análisis lingüístico más preciso del contexto comunicativo. Facilita la interpretación de mensajes al enfocarse en los elementos lingüísticos enfatizados, estableciendo una jerarquía entre ellos. Asimismo, resalta la importancia de cada función del lenguaje según su relevancia en la comunicación. Esta ampliación enriquece la comprensión de las interacciones humanas. Tal como apuntan Pinazo y Pastor, 2006. El valor añadido del modelo de Jakobsen reside en la incorporación de la utilidad pragmática del mensaje y de la intencionalidad del receptor en el proceso comunicativo, aspectos que no estaban contemplados en modelos previos. Además, la aproximación lingüística de la comunicación establece la correcta aplicación de las palabras frente al acto comunicativo, lo que nos permite una adecuada transmisión de información, por ende, una construcción adecuada de nuestro entorno. Cada función del lenguaje juega un papel crucial en la comunicación humana. A menudo, las personas utilizan múltiples funciones simultáneamente para emitir mensajes efectivos. Comprender estas funciones y su aplicación adecuada puede mejorar la comunicación y la comprensión entre las personas en diferentes contextos. Además, el lenguaje es una herramienta poderosa que nos permite expresar nuestra identidad, emociones y pensamientos. Y también nos brinda la capacidad de influir en los demás y establecer conexiones significativas.